Lucas 19, del 28 al 44, aunque también podemos ver o veremos un poquito sobre lo que viene a continuación hasta el 48. Bueno, lo hemos leído ya y hemos puesto en las manos del Señor este tiempo. Y este episodio que ya conocemos en muchas de nuestras Biblias aparece con un título importante. Los títulos que aparecen en las Biblias, no todas las Biblias tienen títulos, me refiero a esa frase que tiene, digamos, un color diferente, negro más intenso, ¿verdad? El título de cada párrafo o de distintos episodios, esos no están originalmente en la Biblia, no, voy a decir así, no están inspirados por el Espíritu Santo, pero son una orientación para que sepamos qué vamos a leer o para que veamos un poco el tema, ¿verdad? En muchas de las Biblias pone la entrada triunfal en Jerusalén. Nos ha dicho también antes José Luis que le gusta mucho este texto, ¿verdad? La entrada triunfal en Jerusalén. Es un episodio que aparece en los 4 evangelios. Tal vez para nuestros tiempos es difícil encontrar algo que nos suene como una entrada triunfal. Bueno, yo estaba pensando, se parece mucho a cuando recibimos una visita de alguien famoso. Ya cada vez ocurre eso menos porque ya tenemos muchas redes sociales y es fácil ver a las personas, pues a lo mejor estos famosos suelen tener cuentas de Instagram y ya sabes su vida y los ves constantemente. Pero bueno, todavía cuando vienen famosos a Orihuela o que vienen a Murcia o vienen a España, pues salen los medios de comunicación, esas visitas suelen ser llamativas, suelen ser entradas triunfales, no tanto porque, bueno, que tú vengas por el avión en el aeropuerto tampoco es que haya un espacio ahí para que se le haga una entrada triunfal, pero sí hay mucha gente, hay muchos fans, hay mucho alboroto, hay mucha música. Tal vez se puede parecer un poco a las visitas que, bueno, hasta hace no mucho ha estado haciendo el Papa, ¿verdad? Era una noticia muy sonada cuando venía a un determinado país, la visita del Papa, y se preparaba toda una comitiva y, bueno, iba ahí en el coche el papamóvil. Bueno, a veces en las ciudades nos damos cuenta de que va a venir alguien importante. No sé si os habéis fijado que aquellas paredes que estaban pintadas y ponía yo soy muy bueno, no sé cuánto, de repente está todo limpio y digo, alguien importante va a venir. No sé si habéis fijado, ¿verdad? Cuando va a venir algún político o alguien importante, limpian todas las calles, las paredes, todo esto lo limpian. Puede ser algo así, algo parecido a esto. Aún así, para el lector de ahora o los lectores, las lectoras de ahora, pues algo que tal vez no nos identifique, ¿no? La cuestión es que esta visita de Jesús es realmente importante. Si no lo fuera, no estaría en los 4 evangelios. Ya sabéis que en los evangelios hay episodios que no se repiten, pero este está en los 4 evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿A qué viene este énfasis? Ni siquiera en las cartas de Pablo ni en el Apocalipsis se habla sobre la entrada triunfal de Jerusalén. ¿A qué viene esta importancia? Para verlo es importante también que pensemos o sepamos el trasfondo de la época en la que fue escrita que fue escrito este evangelio, el trasfondo también de la época en la que Jesús estaba entrando en Jerusalén. Vamos a verlo de 2 puntos de vista o 2 trasfondos. Uno, un trasfondo judío. Los judíos, cuando leen este texto, o en su tiempo cuando lo leían, o los judíos que estaban viviendo esa entrada triunfal, según nos dice aquí el título, pues estaban viendo cosas que tal vez nosotros no veíamos. Para empezar, como nos ha dicho antes José Luis, pues aquí Jesús usa un pollino, pues como si fuera un burrito, algo parecido a eso, ¿verdad?
ese es un animal que fue usado por personajes del Antiguo Testamento que eran muy importantes. Salomón, Jehú. Hubo reyes y personajes famosos que ni siquiera están en el Antiguo Testamento, pero son de la historia de Israel, que usaron un pollino, un asno, un burrito para entrar, y eso ya para los lectores judíos pues les da la idea de, pues está viniendo alguien importante. También los judíos podían acordarse de las profecías. Esto lo hemos dicho ya muchas veces, el pastor Jaime nos lo recuerda también muchas veces, David Aguilar también nos lo dice muchas veces. Zacarías, capítulo 9. Lucas precisamente no nos lleva a ese texto, sí lo hacen otros evangelios, por ejemplo el de Juan. En el capítulo 9, en los versículos 9 y 10, nos describe que viene un rey montado en un pollino, y este rey es el Mesías. Así que para aquellos lectores judíos, esta entrada realmente, vamos a ver, aquí es que está viniendo el Mesías. Es más, en el mismo libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14, en el versículo 4, te habla incluso de que es en el Monte de los Olivos, algo que Lucas quiere decir. En el versículo 37, capítulo 19, 37, dice, cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos, es el sitio donde el rey, el Mesías, aquel que iba a liberar a Israel, pues iba a llegar para empezar esta liberación, esta restauración. Pues había una gran expectativa en esa época también de que vendría el Mesías y traería la verdadera paz. Los discípulos, de hecho, lo vieron así, lo hemos leído, versículo 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto es lo que decían los discípulos. Ellos, con ese trasfondo judío, se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los fariseos seguramente también, pero ya vemos más adelante que ellos no aceptaron esta visita. Ahora, nos preguntamos, ¿es que traería el Mesías la verdadera paz? Y si el Mesías venía así, nos preguntamos, ¿por qué no lo arrestaron los romanos? Es importante entonces que veamos no solamente el trasfondo judío, sino también el trasfondo romano. Y los romanos, griegos y romanos, pero vamos a decir los romanos, que es la época, pues también tenían varias entradas triunfales, también tenían entradas de famosos. Se dice que por aquella época también Pilato entraba en Jerusalén, rodeado de unos 1000 soldados, por la otra parte, por donde entró Jesús, una gran entrada, una entrada triunfal. A veces también había entradas triunfales, pero en plan guerra, o mejor dicho, cuando ganaban una gran batalla los romanos, pues entraban con sus prisioneros y bueno, con sus soldados y celebrando la gran victoria que habían obtenido. Y a diferencia de la entrada de Jesús, pues el principal, ya sea el César, ya sea el general, pues entraba no con un burrito, sino con un gran caballo blanco. Esa era la señal de que había una entrada triunfal de un verdadero rey o de un verdadero líder. Prisioneros, caballo blanco. Esa persona importante podía llevar a lo mejor una diadema que expresaba la realeza. Esa persona importante podía llevar tal vez una ropa pues de púrpura o una ropa real, un cinturón dorado. Y ahí sí que estaríamos viendo un verdadero líder que venía a traer, bueno, no sabemos si paz, o por lo menos iba a conquistar. Eso no era lo que estaba haciendo Jesús. Es posible que por eso los romanos no vieran importante esa entrada triunfal. Es más, el título que nos trae aquí la Reina Valera, otras versiones, o lo hemos visto muchas veces ahora cuando celebramos la Semana Santa, esta entrada tenía
poco de triunfal, porque aunque el trasfondo judío era ese, pues nadie le daba importancia a alguien que venía sin más en un pollino o en un burrito, que venía con sus ropas de siempre, que no llevaba ninguna diadema ni ningún cinturón dorado. Y en vez de soldados y todo esto, había un puñado de discípulos que lo aclamaban diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Podía ser también que no lo vieran los soldados porque estaban en el otro lado, pero ese trasfondo nos enseña muy bien que Lucas tenía un auténtico problema a la hora de presentar el Evangelio de Jesucristo. Lucas tenía un verdadero dilema a la hora de presentar a Jesús. ¿Cuál era ese dilema? ¿Cuál era ese conflicto? Una cuestión muy importante. Lucas escribe Lucas y Hechos, y eso se ve en los dos libros. Y es que Jesús era y es el Rey, pero no a la manera que creían o que identifican las personas actualmente sobre qué es un rey. Dicho de otra manera, si Lucas simplemente quisiera presentar a Jesús como el rey, iba a entrar en conflicto con el Imperio Romano, que no tenían más rey que César. Y todos aquellos que dijeran que hay otro rey, pues iban a ser arrestados, condenados y la mayoría de ellos crucificados. Tanto es así que los cristianos, qué bendición, cómo es el Evangelio de honesto y de transparente, está basado en un rey que fue crucificado. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? No, los reyes son triunfantes, van rodeados de soldados y van con una gran fiesta demostrando que ellos son vencedores. Pero el Evangelio nos presenta que ese rey que realmente es rey, aunque la entrada no era tan triunfante, como su nacimiento tampoco era glorioso, en un pesebre, madre mía, no dejaba de ser el rey. Era y es el rey. ¿Cómo conjugar esas dos cosas? Lucas, si lo vemos, intenta en todo momento demostrar que Jesús es el rey, pero al mismo tiempo quiere respetar al Imperio Romano. Mejor dicho, quiere demostrar que Jesús no venía simplemente a destruir el Imperio Romano para construir la nación de Israel, que fuera el imperio mundial en aquel momento. Esa no era la intención. Tanto que solamente empezar el Evangelio de Lucas, nos encontramos a María y a José obedeciendo los designios del Imperio Romano, que habían dicho: todos tienen que ir a su lugar para ser censados. ¿Qué nos creemos? ¿Que eso de ir a ser censados era simplemente un viaje para empadronarse, como cuando vamos ahora al registro civil o al lugar de estadística para hacer el padrón municipal? En absoluto. El empadronamiento era para pagar impuestos al Imperio Romano. Y allá iban obedientes al Imperio Romano María y José, José y María. Pero al mismo tiempo ellos también iban al templo a presentar a Jesús, obedientes al Imperio Romano, obedientes a Dios. La intención de Jesús, precisamente, no era un cambio de gobierno, no era presentar un partido político que fuera la solución a los problemas de las personas. Y hoy en día ocurre exactamente igual. A veces, como creyentes, estamos esperando entradas triunfales o triunfos a través de iglesias enormes, de grandes conversiones, de grandes avivamientos, de puestos tal vez en el gobierno o puestos importantes, que todos sepan que los evangélicos qué buenos son o qué grandes son, etc. Y el triunfo de Jesús está en su cruz. Ese es el verdadero evangelio. Y ahí estaba Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, con ese gran dilema. Para verlo en un punto de vista del apóstol Pablo,
podemos ver en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, Pablo está explicando a los corintios por qué no fue a visitarlos y bueno, también les cuenta un poco la situación que él ha tenido, sus emociones, situaciones difíciles de persecución, de ansiedad, de tristeza. En el capítulo 2, él dice 2:4, os escribí entre lágrimas por la gran aflicción y angustia. En el versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque el Señor me había abierto las puertas, estaba yo intranquilo. Aflicción, ansiedad, intranquilo. ¿Y qué nos dice el versículo 14? Segunda de Corintios, la segunda carta. Hay dos cartas de Corintios, la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, en el 14 dice, pero gracias a Dios que siempre nos hace salir triunfantes en Cristo Jesús. Pero gracias a Dios que siempre nos hace salir triunfantes en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el aroma de su conocimiento. Para Pablo había esa imagen del trasfondo romano de un desfile triunfal. Y para Pablo el triunfo precisamente eran esas lágrimas, esa aflicción, esa intranquilidad. Porque el triunfo en realidad ya había ocurrido en la cruz de Cristo. Gracias a Dios que siempre nos hace salir triunfantes en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el aroma de su conocimiento. Volviendo otra vez a Lucas, al capítulo 19, en el versículo 42 dice Jesús, si por lo menos pudieras hoy descubrir lo que te puede traer paz. Si tú pudieras descubrir lo que te puede traer paz. Y como acabamos de leer, ese aroma fragante es que cuando encontramos esa paz que solamente puede dar Dios en Jesucristo, somos transformados y transformamos nuestro entorno. Esa es la verdadera paz. Ya hemos oído muchas veces aquí en el púlpito que las personas están desesperadas buscando la paz. El problema es que están buscando la paz a conflictos, vamos a decir así, equivocados. No tan equivocados porque, por supuesto, todo conflicto no te deja en paz. Pero el principal conflicto que hay que resolver, antes de resolver todos los demás, es el conflicto que tiene toda persona con Dios por culpa de su pecado. Y no hay manera alguna de resolver ese conflicto si antes no se cree en Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es eso precisamente lo que hizo Jesús. Esa fue realmente su entrada triunfal. Eso fue lo que realmente trajo y trae paz a la humanidad. Paz a las personas de aquella época, paz a las personas de ahora. Los discípulos se dieron cuenta, por supuesto. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Los discípulos, como discípulos, es decir, aprendices de Jesucristo que eran, ya habían aprendido a proclamar a Cristo. Vemos un poco antes cómo Jesús los envía, primero a los 12 y después envía a 70. Y hay un momento en que Jesús vuelve a reunirse con ellos y ellos, emocionadísimos, empiezan a contar todo lo que había ocurrido cuando fueron a predicar sobre Jesús, cuando fueron a sanar enfermos, cuando fueron a expulsar demonios. Y Jesús les dice,
No os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso es lo que trae la verdadera paz con Dios. Esa paz que nos hace estar tranquilos porque la ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Después de esta entrada que parece triunfal para algunos, modesta o sin importancia para otros, Jesús lo que hace es llorar. Llorar porque la gente no se da cuenta. Ah, si por lo menos pudieras hoy descubrir lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. No se daban cuenta los discípulos, aunque estaban haciendo bien, porque como discípulos que eran, tenían que proclamar al Rey, y lo estaban haciendo correctamente. De hecho, lo estaban haciendo desde allí arriba del Monte de los Olivos, para que todo el mundo se diera cuenta de que había llegado el Rey. Pero ellos no sabían que ese triunfo no era, voy a decir así, político, que no era una cuestión de ahora vamos a tener una nación y ahora se van a repartir ministerios y ahora yo voy a ser el que mande aquí y los romanos van a estar a mis pies y podré vengarme de ellos. No iba a ser eso. Iba a venir todavía algo totalmente inesperado, la cruz. Tanto es así que después de la resurrección, cuando Jesús se encuentra en el camino de Emaús con los 2 discípulos cabizbajos, tristes, desesperados, Jesús les tiene que decir que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara. ¿Qué decían los discípulos que iban cabizbajos? Decían, nosotros pensábamos que Él era el que iba a restaurar Israel. Aquí los tenemos, proclamando, muy bien, pero con una idea equivocada sobre lo que es el triunfo. Pensábamos que Él era el que iba a restaurar a Israel. 3 años con Jesús y no se habían dado cuenta todavía. Pero es que Jesús, después de resucitado, está 40 días con ellos, enseñándoles cuál era el propósito de su venida. Y si vemos en el libro de Hechos, antes de subir al cielo, todavía le dicen a Jesús, ¿restaurarás en este tiempo? ¿Es ahora cuando ya te vas a cargar a los romanos? Y todavía nosotros como discípulos tenemos equivocado cuál es esta idea del triunfo y olvidamos el triunfo de la cruz, que es clave para nuestra vida cristiana. Y es lo que el mundo tiene que saber, que sin esa cruz no puede haber una verdadera paz. Oh, si pudieras hoy descubrir lo que te puede traer paz. Lloramos también por los perdidos que todavía no saben cuál es la paz. Nos pasa también como a Jesús. Tenemos esa compasión que nos lleva a proclamar al Cristo que está vivo. No es un Cristo débil que está en una cruz, sino un Cristo poderoso que ha resucitado, que está vivo. Y es que Jesús, para terminar este texto, precisamente empieza, como dice aquí, en el templo, echando fuera a todos los que vendían y compraban, y define que su casa, que el templo, es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. A lo largo de la historia, muchos cristianos han intentado, digamos, gobernar el mundo como iglesia, ya lo sabemos, y han convertido esa iglesia en una cueva de ladrones. Y han olvidado la importancia de esa relación con Dios, de esa paz con Dios solo a través de Jesucristo, de tener una relación de oración. Y Jesús lo que continuaba haciendo mientras estaba allí era enseñar cada día en el templo. Y dice en el versículo 48, todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Dicen algunas versiones, todo el pueblo estaba suspenso en sus palabras. Nuestra misión como discípulos precisamente
es llevar a este Jesús para que la gente esté pendiente de sus palabras, que vean y descansen en la paz que Él solo puede dar a través de estas palabras de vida eterna. Porque, como hemos dicho, el mensaje que trae Jesús es de paz en cuanto a que ya no vamos a tener el poder del pecado, ya el diablo no va a poder mandar sobre nosotros y también seremos librados del castigo eterno. Jesús veía lo que venía sobre Jerusalén. Dice, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, te pondrán cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te destruirán con tus hijos dentro, no dejarán de ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no supiste reconocer el momento en que Dios vino a visitarte. Y volvemos a preguntar y a decir, si por lo menos pudieras hoy descubrir lo que te puede traer paz. Dios ha venido a visitarte. Jesús, que es Dios, ha venido a visitarte. Hoy puedes descubrir cuál es la verdadera paz, creyendo en Jesucristo. Y hoy también, como creyentes en Jesucristo, podemos estar en paz por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Podemos seguir haciendo la obra que Él nos ha encomendado a hacer. No he dicho que esté en contra de avivamientos. Oramos, anhelamos que toda Orihuela se rinda a los pies de Cristo. Amén. Pero el triunfo ya está con Cristo en la cruz y su resurrección. Es lo que nos motiva a seguir adelante. Damos gracias a Dios porque también hay creyentes que están en puestos de liderazgo. Amén, también, por supuesto. Pero oramos para que ellos usen los valores del reino para proclamar al verdadero Rey, que es Jesucristo. Si por lo menos pudieras hoy descubrir lo que te puede traer paz. ¿Cómo era la paz que traía el Imperio Romano? Una paz a través de destrucción, de guerra, de muerte, de esclavitud. La paz que trae Jesucristo es simplemente por la fe en Él tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. Que esta sea la actitud hoy, en este día que se celebra entrada triunfal, no triunfal, según como lo entendamos, pero que veamos que el verdadero triunfo de Jesús está en la cruz, que como creyentes descansemos en los triunfos del Señor, que vivamos esa vida victoriosa. Pero si todavía no has encontrado la paz con Dios, descansa porque ya hemos leído en la Biblia, cree en Jesucristo y tendrás esa paz hoy y eternamente. Que así sea. Amén.